Muy buenas noches para todos mis apreciados estudiantes, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy tenemos nuestra lección número 4, encuentro número 5 de los 8 que tenemos. Ya estamos en la recta final prácticamente y la noche de hoy tenemos lo que es el inicio de la iglesia basado en el libro de Hechos. Entonces, ¿qué tal si la pastora Cindy nos dirige en una corta oración para dar comienzo y le damos paso a Yurani con la parte inicial de esta lección? Señor amado, en esta noche te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos encontrarnos, por permitirnos formarnos, crecer, compartir, orarnos unos por los otros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú haces posible. Oro por cada una de las personas que está aquí conectada, Señor, para que, Señor, tú obres de una manera muy especial en nuestra vida, que podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón para aprender, Señor. Usa, Señor, las personas que van a compartir esta noche la clase, cada punto, Señor, dirígelo de una manera muy especial. Oramos también por estos hermanos que nos expresan acerca de que su hija está en la clínica, Señor, y te pedimos, Dios, que tu paz, tu consuelo esté sobre ellos, que puedas sanar, Señor, y la levantes con poder, Dios. Muchas gracias en esta noche. Encomendamos esta clase en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te Amén. arreglé para que salgas Gracias, con tu nombre y no pastora. con el del Quiero pedirle celular. a los hermanos que no vayan a participar, por favor, cierren sus micrófonos. Ok. Eh, ok, mis hermanos. Antes de darle paso a Yurani, hay unos contactos que no me aparecen registrados en la lista y no sé a quién corresponde. Al final de la clase vamos a estar compartiendo esos nombres que aparecen en el listado. No sé si la hermana Yurani nos pueda dar al final de la clase esos nombres para ver de quién se trata, porque no encontramos a quién corresponden. Entonces, para que tengan eso pendiente de marcar antes de entrar, marcar con su nombre para el tema de la lista, la asistencia, ¿ok? Para los que están más de uno, pues colocar nombres de ambos. Y así nosotros llevamos el control de las listas con más precisión. ¿Ok? Entonces le doy el paso a Yurani. Adelante, Yurani. Buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar presente esta noche. El pastor Benjamín tiene el micrófono abierto. Ujú. Ya lo silencié. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lección número 4. Esperamos que hayan leído. Está súper interesante acerca del libro de los Hechos. De verdad que cuando lo leí me encantó. Qué bonito poder, esta lección muy interesante. Vamos a hablar acerca de un tema importante. Yo sé que todos nosotros conocemos qué es algo viral. Yo creo que todos sabemos porque todos manejamos celulares, computadores, tablets. Y quiero contarles algo a lo que tenemos aquí en el tema. Hay como una pregunta y dice, ¿recuerdas el último video viral que viste? ¿Qué último video viral vimos? ¿Qué lo hizo especial para volverse tan popular? Cuando algo se vuelve viral significa que se propaga rápidamente, ¿cierto? En el área de muchas declaraciones, memes, logran esto, aunque lo viral rara vez perdura. Es como esto dicen los expertos, que después de un tiempo desaparece, quedando solamente en las memorias. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo se volvió viral en el siglo I.
A diferencia de lo que se esperaba y sin plataformas digitales, su mensaje se extendió y ha perdurado hasta nuestros días. El libro de los Hechos relata cómo este mensaje se difundió rápidamente contra todo pronóstico. Tenemos una pregunta. Si tuvieras que escribir sobre por qué el Evangelio se hizo viral, ¿qué dirías? ¿Tú qué dirías por qué se hizo viral? Queremos compartirle un breve video para comprender un poco acerca de lo que estamos hablando, que se hizo viral. Bien el nombre. Si le quiere, me escribe bien el nombre y me lo manda. Y manda el número de la cédula, por si ella lo saca de una vez. Hey, ¿te gustaría escribir sin errores en español? Ok, mis hermanos. A ver, voy a contarnos. Tremendo el video que acabamos de ver. Como podemos ver, es triste el video, pero esa clase de videos se vuelven virales. Todas las personas, ¿qué significa viral? Que todo el mundo lo ve, todo el mundo está compartiéndolo, todo el mundo está hablando de él. Eso es un video viral, aunque no nos favorece para nada a los cristianos, ¿cierto? Porque es un hombre queriéndose, me imagino, creyéndose Dios. Es vergonzoso, pero eso es viral. Queremos hacerles dos preguntas, quizás si la pudieran escribir en el chat o en una hojita brevemente. Eh, de pronto, si tuvieras que escribir por qué el Evangelio se hizo viral en el tiempo de los hechos, ¿tú qué dirías? Si tuvieras que escribir por qué el Evangelio se hizo viral en el tiempo de los hechos, ¿tú qué dirías? ¿Por qué se hizo viral en ese tiempo? Y la segunda pregunta sería, ¿se puede ser viral y perdurar en el tiempo a la vez y cómo? Nos gustaría que lo escribiéramos en el chat o en una hojita y lo pudiéramos compartir brevemente. Vamos a hacer algo y los mandamos al grupo para que puedan hablar con una parejita y alguien a dos personas se les va a pedir la participación. ¿Ok? Entonces voy a mandarlos a salas para que puedan dialogar por un par de minutos. En el WhatsApp les compartí la imagen. Le dan a aceptar y tienen un par de minutos para responder estas dos preguntas que están en el chat de WhatsApp. Listo, Yurani, adelante. Bueno, espero que
no nos alcanzó el tiempo, estábamos hablando con la hermanita Luz y de verdad que uno se pone a hablar de estas cosas y uno como que dice, wow, no podemos, como que el tiempo no nos alcanza. Em, Queríamos socializar con esto y queríamos que dos personas quisieran participar y nos pudieran decir, contestarnos la pregunta que hicimos en el inicio, que es, si tuvieras que escribir por qué el Evangelio se hizo viral en el tiempo de los hechos, ¿tú qué dirías? Específicamente, ¿tú qué dirías? Bueno, yo, ¿Tú, Perlis, alzó la mano? Démosle Y vamos, participación al hermano Benjamín porque de pronto él no es rápido para alzar la mano y quiero que participe. Dale. Gracias. de acuerdo. muy bien. Gracias. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué se hizo viral el Evangelio en el libro de los Hechos? Esa es la pregunta. Bien, Sí, Sí, mi señor, yo, hermano. sí. yo pienso que los apóstoles estuvieron pendientes, los discípulos, el día de la ascensión y él les dio muchas recomendaciones, entre otras que predicaran el Evangelio, que no se fueran a Jerusalén primero para que recibieran la llenura del Espíritu Santo. A mí me parece que fue importantísimo haber salido después de que recibieran el Espíritu Santo, porque encontramos a un Pedro que salió a decir lo que no se había atrevido a decir antes. Empezó a hablar acerca de Jesús y en el tiempo de la persecución después de la muerte de Jesús ellos estuvieron muy nerviosos, muy asustados, pero ahora no, y ahora salieron, Pedro salió a hablar. Me parece importantísimo que en los discursos primeros de Pedro, el discurso evangelístico, se convirtieron muchas personas. Entonces, para mí, hacerse viral en algo es el éxito que haya tenido iniciando la predicación del Evangelio. Eso para mí fue importantísimo. Muchas gracias. ¿Quién más va a participar? En la segunda pregunta. Tú, Perlis. Bueno, Y Jason. brevemente, si tuvieras que escribir sobre por qué el Evangelio se hizo viral en el tiempo de Hechos, ¿qué dirías? No, pues yo diría que todo lo prohibido se hace viral, pero rápido. Y en esa época lo religioso era prohibido. O sea, era un peligro como que habla mucho de religión o tenía algo relacionado con religión. Entonces, eso fue como que un, un agregado más que los discípulos, bueno, siguieron a Jesús y todo lo que sabemos de los hechos. Entonces, la segunda dice, ¿se puede ser viral y perdurar en el tiempo? Claro que sí. Las tres personas que nos reunimos estuvimos de acuerdo. Todo depende de la importancia del hecho que ocurra en ese momento, la importancia que uno le dé y lo importante que sea puede perdurar en el tiempo. No necesariamente algo que sea viral se pierde. O sea, si uno le da la cognitividad que uno la tenga que dar a las cosas, así perduran. De hecho, por eso es que el Evangelio ha perdurado en el tiempo siempre, porque o sea, eso no va a morir así. Muere cuando venga Jesús y mejor dicho, la segunda venida. Así es. Gracias, Duperlis. Luz. A ver, voy con la segunda. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar de que Dios es dueño de la mies y que mientras hablemos de la palabra, que es cristocéntrica, ella siempre va a perdurar, siempre, porque es en sí es la base del evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Hablando de la misma palabra. Así es. Para que perdure. Bueno, Gracias. gracias a ti, Yurani, gracias a todos por participar. Muy interesante ese video que acabamos de ver, ¿verdad? Que nos deja pensando mucho, porque esas cosas gustan mucho ante mucha gente, pero realmente eso no es la esencia del Evangelio.
Hoy vamos a hablar un poco acerca del inicio de la iglesia y para hablar un poco del inicio de la iglesia quiero mostrarles otro video que es de Bible Project y por favor vamos a prestar un poco de atenta, muy pendientes porque de aquí tenemos parte clave de lo que es la lección de hoy y de lo que ustedes leyeron en esta semana. ¿Ok? Entonces, permítanme, les comparto. Vamos a estar atentos. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, en el primer relato, o sea el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo.
Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos.
Muy bien, mis hermanos. Aquí estamos viendo lo que es la primera parte de Hechos, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Y esa es la primera parte como nos muestra el video y nos habla de lo que es el principio de la iglesia como tal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver en pantalla datos básicos de quien escribió el libro de Hechos. Es el mismo autor del Evangelio de Lucas, llamado el médico Lucas, pues se le atribuyen los libros del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, con una estructura muy similar, unas formas literarias muy similares, y nos muestra en el libro de Hechos el propósito de lo que es cómo se muestra el Evangelio a nivel en un nivel gradual, desde Jerusalén hasta los gentiles, ¿sí? Ahí el libro de Hechos nos va relatando gradualmente esta parte y el versículo clave del libro de Hechos es Hechos 1:8, ¿sí? Ahora, esta primera parte nos muestra del 1 al 12 el ministerio más enfocado en Pedro y del capítulo 13 al 28 se enfoca mucho más en Pablo. Ya Pedro deja de mencionarse y se menciona es Pablo, los viajes que hace Pablo, y esa es la segunda parte del libro de los Hechos. Es como generalidades, pues, que tenemos de este libro tan clave. Imagínense ustedes que no existiera el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo sería la Biblia sin el libro de Hechos? Estaría incompleta, ¿verdad? Porque el libro de Hechos es como ese puente que va de los evangelios, ¿cierto? A todas las cartas y todo lo demás, donde vemos el nacimiento de la iglesia. Entonces, aquí hay un modelo gradual y exponencial que empieza el Señor cuando da la gran comisión antes de partir deja unas palabras importantes y aquí el autor del libro de Hechos lo plasma en Hechos 1:8 donde dice que esperen y que van a recibir poder del Espíritu Santo y les da gradualmente las posiciones. Dice que primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y después a toda la tierra, todos los confines de la tierra. Esa es básicamente la estructura del libro de Hechos. Así comienza. Empieza con Jerusalén, luego sigue con Judea y Samaria y después al confín de toda la tierra, a los confines de la tierra. Y aquí vemos un mapa, me dicen si están visualizando un mapa allí, lo pueden ver claramente, ¿sí? Bueno, Sí, se puede ver bien. muy bien, ese mapa nos muestra cómo creció el Evangelio, ¿verdad? Cómo creció el Evangelio en esos tiempos, cómo se hizo tan viral, pero es una forma viral que permanece a través del tiempo porque lo viral hoy día con el tiempo se olvida, pero esta es una viralidad que permanece para siempre, las buenas noticias que el Señor encomendó a través de sus siervos. Entonces aquí vemos este mapa de Judea y Samaria. Vemos aquí el ministerio de Felipe en la parte de arriba. Felipe salió de Jerusalén, ¿cierto? Esta es la parte, ellos están 2 años en Jerusalén y allí se cumple la primera parte del versículo de Hechos 1:8. Se quedan 2 años allí, aproximadamente pasa ese tiempo para que se cumpla lo que dice en la parte de Jerusalén. Luego en Judea y Samaria dura aproximadamente 13 años ese proceso allí y en los confines de la tierra dura un proceso aproximado de 14 años. Mire pues que uno lee el versículo de Hechos 1:8 y no se imagina todo el tiempo que pasó en cada región para que fuera creciendo exponencialmente. Entonces, Felipe, después de esos 2 años, vienen dificultades y hay una persecución, hay un asesinato, muere Esteban, es el primer mártir, imagínense. Un chico es como un servidor, un ujier, estaba allí atendiendo las mesas, las ancianas griegas que no tenían como toda la atención, entonces se organizaron y ellos estaban allí sirviendo y ese ujier que se llama Esteban es el primer mártir de la iglesia, ¿sí? Entonces matan a Esteban y se revuelve toda la situación, salen huyendo muchos de allí de Jerusalén y Felipe sale, a causa de esa persecución, sale para Samaria, donde muchas personas creen y son bautizadas.
y luego, guiado por el Espíritu Santo, llega a donde un funcionario llamado, es un etíope, ¿cierto? Que va en un carruaje y él llega y el Espíritu Santo lo dirige hacia él y lo bautiza. Conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces aquí vemos la ruta de salida, miren la flecha, sale de Jerusalén y llega a Samaria, pasa por allí. Entonces, luego también vemos Saulo, la parte de Felipe abarca el capítulo 8 del libro de Hechos, específicamente desde el verso 5 hasta el verso 40. Y luego ahí vemos cómo el evangelio empieza a pasar en las fronteras, ¿cierto? No se queda solamente en Jerusalén, sino que empieza a salir. Luego vemos a Saulo en el capítulo 9. Es un perseguidor de los cristianos, conocemos la historia, sale hacia Damasco para intentar arrestar el personal, pero en el camino se le aparece el Señor, conocemos esa historia, que lo que él quería para mal, el Señor lo volvió para bien. Entonces, este mapa también nos va mostrando esa caminata, miren el final de las flechas hacia donde quería llegar Saulo, pero el Espíritu Santo se le presenta y cambia todos los planes. Pero aquí vemos ya el Evangelio saliendo de las fronteras de Jerusalén. Entonces, qué interesante ver cómo el Espíritu Santo guía, transforma, empuja hacia la misión y no hay límites, ni la persecución, ni los prejuicios, ni los enemigos detienen el avance del Evangelio. Vemos cómo Saulo planeaba asesinar a todo ese personal que creía en el Señor, ¿cierto? Pero el Señor le impidió y lo convirtió prácticamente, le cambió todos sus planes. Ahora vemos este otro mapa que nos muestra los confines de la Tierra y miramos unas numeraciones allí, ¿verdad? Aquí podemos observar en el número 1 está el proceso de Pedro en Lida y en Jope, ¿cierto? Allí ellos recorren esas zonas costeras y sanan a Eneas y resucitan a Tabita, la señora que es mencionada en muchas canciones, ¿verdad? Escuchamos que Tabita se levantó, que cuando Pedro oró, Tabita se levantó, son canciones que escuchamos en la iglesia, pero sí, Pedro estuvo allí en Jope y en Lida y hizo estos milagros. Entonces estas ciudades estaban expuestas a otras culturas y Pedro empezó a predicar fuera del núcleo tradicional. ¿Cierto? Entonces, luego en Cesarea y en Chipre, allí vemos la isla de Chipre, desde Jope Pedro recibe una visión y esta es la visión que lo lleva a la casa de Cornelio. Recordamos esa visión que él tiene y entonces llega a la casa de Cornelio a predicarle y resulta que el Espíritu Santo desciende y bautiza a toda esa familia allí y hay un salto radical total del Evangelio que no solamente es para los judíos, sino que es para más allá de los judíos. Ustedes pueden pensar por un momento que cuando la sirofenicia se le acerca al Señor y él dice que no, que él está llamado al pueblo de Israel, ¿por qué el Señor en la parte del ministerio donde está ejerciendo dice que él ha sido llamado a la casa de Israel y luego ya él deja la encomienda de que vayan a todas las naciones, ¿verdad? Qué interesante cómo el Señor va gradualmente y nos muestra gradualmente ese proceso de abarcar y cumplir la promesa de Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. El primero fue a los de Jerusalén y luego se expandió. Entonces vemos allí ese salto radical del bautismo allí en la familia de Cornelio y luego vemos el punto número 3, la iglesia de Antioquía en Siria, ¿cierto? En Antioquía esa es la iglesia misionera que enviaba a sus líderes, los enviaba a los diferentes viajes y ahí llegaban nuevamente. Entonces allí nace esa iglesia y es multicultural, es una comunidad donde por primera vez son llamados cristianos las personas del camino, así les decían a los evangélicos en ese tiempo, los del camino, los ruidosos, los bullosos, ellos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, cada línea de este mapa, más que mostrar un viaje, nos representa un paso de fe. Que Dios está abriendo puertas en ese tiempo y las sigue abriendo hoy, rompiendo barreras, enviando personas y llegando a lugares que uno no se imagina. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Vemos cómo la obra no se detiene y esa promesa, aunque tuvo persecuciones,
porque no fue en la comodidad, ellos estaban cómodos allí en Jerusalén y tuvo que haber algo muy, muy brusco, muy fuerte, que fue el asesinato de Esteban para que pudieran salir de la comodidad, ¿cierto? Tenemos una tendencia que a veces nos quedamos quietos en nuestra zona de confort y el Espíritu Santo hace cosas inimaginables para movernos a hacer la misión. Entonces no esperemos a que ocurran esas cosas drásticas, sino que cumplamos ese mandamiento, esa gran comisión que el Señor nos está dando desde ese momento antes de partir hasta el día de hoy. Nosotros somos esa iglesia que continúa en el libro de Hechos. Tenemos la historia que continúa, somos nosotros los que están llevando, los que estamos llevando ese mensaje hoy día a muchos y se extiende por la gracia del Señor. Entonces, la promesa no se apagó ni con la persecución. Incluso la muerte fue usada por Dios como ese impulso para extender su mensaje. Y el Espíritu Santo no se detuvo ni ante el rechazo de las personas, ni ante las cadenas, ni ante las cárceles, ni ante la oposición. El Espíritu Santo no se detuvo. De hecho, este libro llamado Hechos de los Apóstoles debería, por los milagros que tiene allí, cuyo autor es el Espíritu Santo, debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fue titulado Hechos de los Apóstoles. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo se mueve poderosamente en este precioso libro llamado Hechos. Ahora vamos a trabajar en grupos y quiero que por favor alguien le tome una captura a esta imagen y vamos a formar tres grupos. El grupo número uno va a estar con la etapa de Jerusalén, el grupo número dos va a estar en la etapa de Judea y Samaria y el grupo número tres va a estar en la etapa del comienzo a los gentiles, ¿sí? De la parte cuando ya inicia totalmente con los gentiles. Entonces vamos a tomar una captura, la compartimos al chat de WhatsApp y vamos a estar trabajando allí en grupos por 15 minutos. Allí está el texto que van a trabajar de acuerdo a la sala que les toque, el texto que van a trabajar, el enfoque de ese texto y la pregunta que se hace es una pregunta para tener general, pero las pistas del diálogo me llevan a dar esas respuestas que necesito a esa gran pregunta. ¿Listo? Queda clara esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿quién tomó la captura? Me dicen si ya la tomaron para conformar los grupos. Sí, ya, se la ¿Ya? captura. Listo. Entonces, vamos a formar tres grupos y tenemos 15 minutos para trabajar. Una persona va a exponer y tiene un minuto para hacerlo. Por favor, no nos extendamos tanto para que podamos avanzar. Entonces, cada persona del grupo, serían tres personas en total, van a hacer sus exposiciones. Máximo 2 minutos, si mucho 2 minutos, pero mínimo 1 minuto para hacer la exposición, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Ok, grupo número uno, vamos a escuchar su participación y es la etapa de Jerusalén. Sí, bueno. Con las preguntas, Pastora Sandra, Ujú. o solo las respuestas. Bueno, las preguntas, la primera es la decisión que tomaron ante la amenaza que tuvieron. Claro que sí. Permítame, yo me ubico acá también con el celular que tengo las preguntas. Ok, recordemos que el Bueno, enfoque es en la entonces, prisión y la liberación de esos apóstoles. ¿Qué pasó sí, allí? Y respondemos entonces, esas preguntas. ¿cómo respondieron los apóstoles a la persecución? Entonces, ellos, a ver, ¿cómo respondieron? Ellos dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy La bien. segunda es, ¿qué decisión tomaron frente a la amenaza? Ellos siguieron anunciando el Evangelio con gozo. La tercera, ¿qué mensaje se reafirma en su comportamiento? A ver, que gracias al Espíritu Santo ellos sintieron gozo a pesar del azote y que ellos hicieron caso al mandato de Jesús antes de la ascensión. Muy bien. Vamos con el cuarto. De este pasaje, son tres preguntas. De este pasaje, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué es lo que más les impacta? No, nos pregunta es qué muestra esto sobre Ujú. su obediencia y valentía.
¿sí? Eso es lo Pero que ¿qué más nos le llamó la atención de allí, de ese pasaje. A ver, que la obediencia realmente no dependía de lo que ellos estaban viviendo, Ujú. sino de la convicción de lo que habían visto y vivido con Jesús. Eso era Muy lo que a ellos los movía realmente a predicar el evangelio. por encima de cómo pudieran sentirse, Por tenía encima. muy clara la convicción. Muy bien. Gracias, grupo número 1. Ahora nos vamos con el grupo número 2. Gracias, Luz, y el grupo número 1. Nos vamos con el grupo número 2, que está conformado por Diana, las dos Dianas. Bueno, buenas noches para todos, profe, Y ¿cómo están? va adelante. Bueno, nosotros nos correspondió etapa de Judea y Samaria. El enfoque, Esteban y la dispersión, donde encontramos que está en Hechos 7:54 hasta el 8:4. La primera pregunta, ¿cómo usó Dios la persecución para extender su mensaje? Entonces, pues en el equipo hablábamos de que lo usó de una manera donde los seguidores por culpa de de la misma dispersión donde llegaban, ellos predicaban el evangelio. Digamos que eso fue, aunque fue una dispersión, pero fue beneficioso porque ayudaba a que ellos pudieran expandir el evangelio. Donde que a todo rincón donde llegaban, predicaban. Entonces fue muy chévere esa parte. La segunda pregunta, ¿qué hizo la iglesia tras la muerte de Esteban? Pues a la muerte de Esteban se motivaron más a predicar el evangelio, o sea, era más el furor, no les dio temor, siguieron predicando el evangelio. Eh, la tercera pregunta, ¿cómo se cumple aquí Hechos 1:8? Aquí se cumple gracias y a través del Espíritu Santo, donde el Evangelio pudo expandirse aún más. Mire que uno dice que expandió Samaria, Judea, los confines de la tierra. O sea, ahí se pudo cumplir para que todos fueran testigos de Jesús. ¿Y qué tipo de expansión provocó? Porque aquí se fue una discusión, de pronto no sé fue que no entendí muy bien la pregunta, pero lo que alcanzamos a mirar en mapa y lo que alcanzamos a observar fue como una expansión misionera tipo nacional, lo que pudimos entender, lo que pudimos ver ahí. Fue lo que vimos, pero ya nos corrige si tenemos un error, nos corrige, por favor. Bueno, hay algún misterio allí que donde hay muertes a causa del evangelio hay un crecimiento. El martirio de Esteban y la persecución no detuvieron el mensaje, ¿verdad? Sino que más bien lo impulsaron a nuevas tierras. Sus seguidores fueron a nuevos lugares y sus corazones estuvieron arraigados a esa promesa del Señor. Pero se dice también que ellos estaban muy apasionados porque creían que la venida del Señor Jesús ya estaba ahí a la puerta. Y muchos por eso compartían desprendidamente sus bienes, porque ellos ya tenían en la mente que Jesús iba a regresar rápido. Ustedes notan que más adelante en unas cartas tratan de animar el apóstol Santiago, muchos tratan de animar al pueblo porque están muy desanimados al ver tantas muertes, tanta persecución, llega un punto en que quieren desanimarse y hay unas cartas como de ánimo, de consolación para que no menguen en la fe, porque ellos tenían ese criterio de que el Señor ya venía y eso quizás quiere hoy el Señor que también tengamos nosotros, que su venida está muy cerca porque a veces damos por sentado eso y decimos, no, por ahora no se va a ver mucho, lo tienen por tardanza, ¿verdad? Pero quizás el Señor nos está dando un mensaje claro aquí y es que siempre tengamos en nuestro corazón de que su venida ya está cerca. Hay un pasaje en Corintios, si mal no estoy, que dice que si nosotros nos aferramos solamente a las cosas de aquí de la tierra, y solamente añoramos cumplir deseos, realizaciones, cosas materiales, dice, le voy a buscar la cita, somos dignos de lástima, dice el apóstol Pablo, porque en nuestra soberanía no está aquí, sino es celestial, ¿verdad? Nuestra ciudadanía es celestial, pero casi siempre nosotros estamos tan aferrados a las cosas de aquí terrenales que no imaginamos, no anhelamos la venida de ese esposo. Imagínense ustedes ese esposo queriendo ir a visitar a la novia y la novia le dice, no, todavía no venga, que quédese allá. ¿Qué piensa uno de un novio de una novia que le diga, no, no venga todavía, quédese otro rato por allá esperando? El Señor quiere que nosotros anhelemos su regreso y que lo tengamos en nuestro corazón vivo y esa urgencia de llevar ese mensaje a otros. Esa es en sí la intencionalidad que
hubo en ese tiempo por creer que el Señor ya vendría prontamente, pero que no nos desanimemos, sino que tengamos latente eso en nuestro corazón. Adelante, Amén. Diana. Sí, profe, como dice el hermano Adolfo, sí nos gustaría mucho que nos aclararas esa parte porque quedamos como con esa parte inconclusa. Dice qué tipo de expansión provocó. Entonces nosotros buscamos Samaria y buscamos Judea y según vimos eso hacía parte como de la antigua Palestina. Entonces concluimos de que había sido una expansión nacional, pero Ujú. no, pues no sabemos si eso sí es la respuesta. Sí. Por favor, profe, nos aclaras Gracias ahí. por Gracias. preguntar eso. Sí, es que el formato del Señor Jesucristo lo que nos deja ver es que Él maneja algo gradual. Él no se revela de una vez, sino que va gradualmente. Así también vemos la revelación en Génesis, no es la misma que la revelación que ya vemos en Apocalipsis. Va gradualmente de menos a más. Y en el libro de Hechos nos muestra ese formato que va desde la ciudad, opera paso a paso y como les dije hace un rato, en Jerusalén se quedaron 2 años, pero estaban tan quietos, tan acomodados allí, predicando la palabra y compartían con mucha alegría de corazón. Tuvo que venir el Espíritu Santo a desacomodarlos y utilizó una estrategia muy fuerte, pero así fue que se movieron, porque el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón y tenemos esa tendencia a ser como más bien quietos en esa parte. Entonces a veces el Señor hace movimientos que nos motivan nos impulsan a hacer la obra. Entonces, ¿qué pasa? Después de esos 2 años en Jerusalén, viene la salida huyendo y se van hacia los lados cercanos, ¿verdad? Como dice allí el versículo, Judea y Samaria, y allí duran, no es de un momento a otro, como les dije ahorita, duran 13 años en ese proceso cercano, pero ya van en ese avance, solo que van un poco más afuera de lo que es la zona de Jerusalén. Y después en lo que es a los confines de la tierra, para que Pedro pudiera entender todo eso, de que no solamente el Evangelio era para ellos, sino para todos también a nivel general, el Señor tuvo que darle una revelación, mostrarle las cosas y el Espíritu Santo bautizar a toda esa familia. Y ahí bautizó toda una familia completa y definitivamente eso convenció a Pedro de que sí eran llamados a cumplir esa bendición de Abraham a todas las familias de la tierra, pero no fue un proceso de un día para otro. Eso fue un proceso gradual Gradual. que duró O sea, una muchos años, expansión gradual. una expansión Listo, gradual que profe, duró. gracias. Y quizás nuestra Jerusalén sea nuestra casa, nuestros familiares, y nuestra Judea y Samaria sean nuestros compañeros de trabajo, sean gente allegadas a nuestro alrededor. Y nuestros confines sean otras personas de otras ciudades que tenemos como conocidas, ¿verdad? Pero nosotros casi siempre queremos hacer la ecuación al revés y queremos pensar de que allá afuera es que se encuentra la oportunidad de llevar la palabra cuando Dios nos está diciendo, empieza por casa, empieza por la gente de tu barrio, por la gente de tu localidad y trata de llevar esa buena noticia a ellos que están allí viendo tu testimonio, viendo tu forma de vida, cómo te mueves. Eso tiene mucho peso para las personas, no solamente allá a un grupo de desconocidos que yo les diga, cree en Jesús, sino los que están cercanos a mí, ¿qué están viendo todos los días de mí? ¿Cómo estoy yo intencionalmente transmitiendo ese testimonio para que otros digan, yo también quiero hacer parte de donde va esa persona, ¿verdad? Donde se congrega. Hay personas que no los convencen solamente las palabras, los convencen las acciones que nosotros modelamos. Por eso el evangelio debe ser algo muy intencional, algo muy cercano, muy amigo. Me preocupo, tengo empatía por las personas, no solamente voy y les doy un sermón, una palabra y me voy, sino que yo me acerco intencionalmente a las personas y decido amarlas, porque resulta que la salvación no es que yo me voy a portar bien aquí en la tierra para esperar morirme e irme al cielo, sino que la salvación comienza cuando yo acepto al Señor de todo corazón y empiezo a tener un cambio y dentro de ese cambio a tener una compasión y amar a las personas y que me duela de que como si fuera un hijo mío, como si fuera alguien muy querido por mí el que estuviera en esa situación para llevarle esa palabra. Porque a veces vemos lejanas a aquellas personas y no nos preocupamos por ser intencionales con el Evangelio. El mensaje del Evangelio es algo tan hermoso, pero nosotros en nuestra cultura nos han metido mucho el tema de que eso es para el grupo de evangelismo, solamente para los de evangelismo, y nosotros no tenemos nada que ver en esto. Resulta que esa comisión es para todos, ¿cierto? Esa comisión es para todos y es una comisión de dependencia. Ustedes ven en el libro de Hechos todo el tiempo la dependencia del Espíritu Santo, siempre, siempre. No, no.
no se pudo evitar que hubiesen situaciones difíciles, pero el Espíritu Santo estuvo allí todo el tiempo. Y como les digo, fue algo gradual. Por eso, aunque fue por dolor, fue provocada en medio del dolor una muerte de alguien muy querido, Esteban, pero eso hizo que ellos salieran. Si no, de pronto ni salen de allí. Estaban acomodados los sugieres eran los griegos y estaban sirviendo allí. Y miren los sabidos que eran, porque ese discurso que se da Esteban es un tremendo discurso y era uno de los sugieres. Imagínense todo lo que sabían esas personas, el Señor las movió de su comodidad y se tuvieron que ir hacia otros lugares. Pero esos métodos los usó el Señor porque él sabía que se iban a quedar quietos si no pasaba algo extraordinario como eso. ¿Alguien quiere dar algún aporte? No sé si con eso respondan algo, Diana, a tu pregunta. Sí, profe, nos quedó súper claro porque Bueno. era que no entendíamos la Es un pregunta. proceso gradual. Ese es el modelo, prácticamente ahí se encapsula Hechos. En Hechos 1:8, ahí está encapsulado todo el libro, que va del 1 al 12, va en esa parte de Jerusalén, Samaria, y del 13 en adelante ya se ve un protagonismo de Pablo muy fuerte, donde va a los viajes y se muestra la parte de Antioquía, la iglesia con mucha más fuerza, donde llegan los misioneros, van y vienen, hacen los viajes. Es como un centro de acopio ahí donde ellos siempre se reportan, ¿verdad? En esta iglesia de Antioquía. Y es un modelo muy saludable que nos muestra la palabra de cómo ser esos líderes que rinden cuentas. Luz. Perdón, Esteban pertenecía a los griegos. Ellos eran ujieres, sí, un grupo de Ah, jóvenes griegos. Miren la ah, exclusión. Ahí vemos algo que los judíos tenían en ese tiempo como que nosotros somos los apóstoles, los superapóstoles, los que predicamos y los que sirven a las viejitas, la sopita, les cuidan la chapita, son los griegos, los gentiles. O sea, tenían como cierta exclusión allí, pero mira quién usó el Señor como un primer mártir, a un griego, a Esteban. ¿Y a quién usó el Señor para ir a Samaria? A Felipe, que era otro griego, era otro joven que estaba allí sirviendo. Mira lo que hace el Señor. Ahora también hay algo muy curioso y es la escogencia del 12º apóstol, que para mí, en lo personal, debió haber sido Pablo, ¿cierto? Ese 12º apóstol que quedó faltando allí, porque ese mismo fue el que tuvo el encuentro con Dios. El Señor lo llamó directamente y los judíos tienen algo muy marcado con la numeración. Ellos vieron el faltante, las 12 tribus, faltaba uno, entonces tuvieron rápidamente moverse para llenar ese hueco que había quedado con la muerte de Judas. Y ellos buscan allí y según lo que dice la palabra que por suerte sale Matías, ¿verdad? ¿Cuántas veces se menciona Matías en la Biblia? Una sola vez, ¿cierto? Cuando lo nombran y cuántas veces se nombra Pablo un montón de veces. Pablo es el autor de casi todo el Nuevo Testamento y vemos que a veces hay cosas que no comprendemos. Para mí debió haber sido Pablo, el 12º apóstol, ¿verdad? Pero el Señor también así lo permitió que por decisión esos líderes tomaran a bien decir, tomar ese nombre para ponerlo allí en su grupo selecto de los 12 apóstoles. Lo importante es quién nos llama y el Señor llamó directamente a Pablo y lo comisionó a ir a todas las naciones. Le dio una misión especial, pero Pablo fue un poco terco también, porque Pablo insistía en los judíos. Ustedes se dan cuenta que Pablo insistía mucho en los judíos y lo terminaban apedreando, lo terminaban dándole duro, los mismos de la casa. ¿Y qué pasa? Después el Espíritu Santo le dice, muévase hacia tal parte que tiene un sueño con un damaseno, con un hombre que le sale una revelación y cuando quiere ir a Asia y el Espíritu Santo le dice, no, váyase hacia otro lado y está haciendo la obra. Y entonces tiene esa revelación y gracias a esa revelación es que hoy podemos conocer la palabra porque pasa a Europa, en ese sueño de alguna forma llega al otro lado, a Europa le dice, pasa al otro lado y hoy día nosotros gozamos de esta palabra que Dios permitió por un movimiento que hizo de pasar hacia otro lugar y llevar esa palabra. Y mire, las iglesias que menciona Pablo, uno se imagina que eran iglesias grandes y hermanos, eran casas de paz pequeñas y hoy día tenemos ese legado nosotros de todos esos escritos que Pablo dejó en cárceles, la mayoría escribió, fue encarcelado, pero que hoy gozamos de todas esas cartas, todos esos regalos de Dios,
pero eran casas de paz como de pronto las que usted tiene allá en su barrio y que empezaron así. Por ejemplo, cuando llega a Filipos, era una congregación pequeña, eran congregaciones pequeñas y hasta allá se pegaba esos viajes para llevar la palabra y hoy gozamos de todo eso nosotros, de todas esas enseñanzas a través de esas cartas tan lindas que dejó Pablo. Pero no eran las mega iglesias, eran casas de paz donde llegaba él, donde formaba y donde mandaba esas cartas para exhortar. Bueno, ahora el grupo número 3. Hola, la tercera, comienzo a los gentiles. La pregunta es, ¿qué papel tuvo la oración de la iglesia en medio del peligro? Pues la oración fue muy importante porque Dios envió a un ángel para que sacara a Pedro de allá y fue tan efectiva la oración que él se fue a casa de María, madre de Juan, y cuando lo vieron llegar no creían que era él. Se daban como que no, decían que estaba loca. Una muchacha dice ahí que llamada Rode abrió la puerta y decía, ahí está Pablo, y le decía, no, tú estás loca, estás equivocada. Entonces la oración es muy importante porque Dios ahí le escuchó inmediatamente. La otra, ¿cómo responde Dios a la oración? Pues Él responde, si la responde, lo que es a su tiempo, no cuando nosotros queramos. Entonces, dice, ¿qué importancia tiene la oración en momentos de crisis? Pues muy importante. Creo que en cualquier crisis o problema que tengamos, en cualquier tormenta, tenemos que ir a Dios a orarle y esperar que Él, confiar en que Él lo hará, no irnos a tomar otras decisiones, en la oración buscando al Señor. ¿Qué efecto tuvo esto en la comunidad? Em, en momentos de crisis es confiar más en Dios. Ahí ¿cómo se dice? Ellos dieron ¿cómo es que se dice? Se, Se asombraron, se afirmaron paz, sí, sí, como creyeron más, se pusieron más creyentes. Así estaba hablando la hermana de que ellos vieron, o sea, Pablo mismo que dijo que el ángel que los había sacado de allá y todo, ¿cierto? Y uno, a este tiempo, uno no ha visto todas esas cosas y ellos todavía vieron tantas cosas, tantos milagros, tanto que no, y entonces uno ahora, pues tenemos que creer, aunque ellos todo lo que vieron y no fueron tantos, pues que no dudaron, que Mira, no era Jesús, que no era Dios. uno dice que no ve hoy día eso, pero en esos tiempos eran personas muy apasionadas, ¿cierto? Y que no se dejaban llevar por las circunstancias. Vemos el pasaje de Pablo y Silas cuando dice la palabra que los azotan tanto, tanto que ya se cansaron de azotarlos y los metieron a un cepo profundo allá donde estaban en el olvido y no se pusieron a decir, ay, yo que sirvo tanto en la iglesia y vea cómo me pagan, vea cómo me azotaron, sino que hicieron ellos, empezaron a adorar. Cambiaron las circunstancias, no se dejaron llevar por la circunstancia y hoy día a nosotros nos pasa mucho que nos afectan las circunstancias. Cualquier prueba que viene, cualquier situación nos bajonea para seguir haciendo la obra. Y ese es un nivel de fe que el Señor quiere que levantemos como pueblo. Una fe tan profunda, una fe de mucha confianza, porque hacer evangelismo es tener confianza en que Dios es el dueño de esa cosecha y que Él es el que va a dar el florecimiento y el crecimiento. Solamente creamos y actuemos. Nosotros podemos tener las herramientas más efectivas. El DMD es efectivo. Las capacitaciones que hacen los muchachos son efectivas. El mentoreo es efectivo, pero si no ponemos al Espíritu Santo adelante y no oramos, pues eso solamente van a ser herramientas y nos vamos a cansar. Va a llegar un momento en que no se nos va a ver un resultado, pero si dependemos, ponemos al comando al Espíritu Santo, pues la cosa debe mostrar un resultado distinto. Y ahí está la fe, porque no siempre está fácil el hecho de ir a una casa de paz y que empiezan bien y después a los días ya no van, y entonces yo me dejo llevar por las circunstancias y ya no quiero ir a la casa de paz porque ya nomás van 3 o van 4. Entonces, que no nos movamos por eso, sino que nos movamos en la fe. No es fácil, pero el Señor está enseñándonos también algo en ese proceso. Es algo Y no doble. No solo. solamente nosotros vamos a llevar un mensaje de buena noticia a otros, sino que nosotros también dependemos en fe de lo que el Señor va a hacer. Y no para que digan, uy, son los que más abren casas de paz,
son los que más tienen gente, sino para darle la gloria al Señor, porque también a veces caemos en ese orgullo, esa falsa humildad de que decimos somos el grupo que más gente tiene y está muy bien, gloria a Dios, pero que no sea para nuestro ego, sino para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque a eso es que Él nos ha llamado. Ahora, hay algo que a mí en lo personal, yo veo que cuando Dios está en el asunto, todo va fluyendo. O sea, hay dificultad, pero como que la misma gente te dice, venga, venga, ore por nosotros, venga aquí a este lugar. Y la misma gente te va a llevar. Los líderes, ah, yo tuve un sueño, tal cosa, y es allá en ese lugar. Cuando la misma gente te dice, escucha con atención porque Dios quizás quiere hacer algo en ese lugar. Pero a veces nosotros también vamos a ojo y decimos, no es en el barrio que yo digo, es en el lugar que yo digo. Oremos primero, que el Espíritu Santo nos direccione, pero no nos quedemos ahí quietos esperando una respuesta, sino que vayamos moviéndonos, creyendo que Él va a dar una salida y una respuesta, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio todo es de confianza, todo es de persistencia. Y no es de que hoy estoy de ánimos y mañana no, eso es de persistencia. Y esos hombres de ese tiempo en el libro de Hechos nos dejan ver eso, que había mucha persistencia. Hubo un momento en que sí se desanimaron cuando vieron que estaban pasando el tiempo y no llegaba el Señor. Pablo mismo, ustedes ven por qué caminaba tantos kilómetros. Quizás el mismo Pablo también tenía en su mente, la Biblia no lo dice, pero tenía en su mente que la venida del Señor ya estaba ahí a la puerta y eso lo motivaba a hacer esos viajes tan largos. No era fácil hacer un viaje como el que hacía Pablo, era cada 3 años que salía un barco y eran barcos de carga, no eran barcos así de un crucero o algo muy bonito, eran barcos donde iban allá peñuscaditos para ir colados a llevar a un lugar a hacer la misión, no, no la tenían fácil, pero eso lo hizo el Señor así, y Él le plació moverse así en ese tiempo. Ahora, ¿cómo se mueve hoy? Tenemos muchas comodidades. Somos la iglesia que tiene mucha información, tenemos las cosas ahí a la mano, pero somos, como dice en Apocalipsis, somos la iglesia que a veces es como un poquito tibia, que nos cuesta trabajo dar la milla extra, nos cuesta trabajo dar esa cuota de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, a veces también debemos evaluarnos un poco en esa parte y que el Espíritu Santo nos dirija, no es un regaño ni nada de eso, sino porque de ahí estoy yo de primera en los que se equivocan, sino que aprendamos que es de confiar, es de persistir y creer que el Señor va a tocar corazones, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones, pero nosotros vamos en la autoridad del Señor, no en la nuestra. Entonces, qué bonito saber que nada detiene al Espíritu Santo, ni siquiera esos momentos tan duros, ni siquiera esos momentos de tanto estrés, de tanta persecución, pudieron derribar lo que el Señor estaba haciendo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que siente, que se contrista también, que se alegra. Mire que fácilmente uno puede contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué lo simbolizan con una paloma? Usted parece una paloma en el hombro, páresele a usted en el parque y muévase un poquito y verá que se va de una vez. O sea, fácilmente uno puede contristar al Espíritu Santo con alguna acción, algún pensamiento, alguna palabra, pero no nos vamos a sentir culpables porque la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estamos aprendiendo, estamos haciendo la obra y el Espíritu Santo nos va dirigiendo todos los días. ¿Ok? Entonces, después de este sermón, Vamos, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración, mis amados hermanos, y vamos a estar orando. Yo le pido a Yurani si puede tener este tiempo basado en ese versículo clave que está allí en la palabra de hoy, en la lección de hoy, que es Hechos 1:8. Vamos a tener un tiempito para orar de unos 10 minutitos, así que le pido el favor a mi hermana Yura. eh, que pueda tomar ese tiempo. No sé si estás allí, Yurani, ¿escuchas? Sí, señora, claro que sí, aquí Bueno, estoy. ¿Vamos a adelante. orar? Sí, el tiempo de oración. Bueno, vamos a tener un tiempo de meditar la palabra. En esta noche hemos escuchado sus aportes muy valiosos e importantes.
Quiero leerles un texto a favor de ustedes. Este texto está en Hechos 1:8. Dice el texto: pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Voy a leer esto. Vamos a meditar en él, lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Pero recibiráis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a meditar en esta palabra y quiero preguntarles, ustedes responderán en su mente, ¿qué te dice Dios sobre el Espíritu como persona que capacita y guía? ¿Dónde te está llamando a dar testimonio? ¿Dónde te está llamando el Señor en esta noche a dar testimonio? De pronto en tu casa, con tu esposo o tu esposa, quizá en el trabajo. De pronto el Señor nos está llamando a dar testimonio en el sector donde vivimos, con nuestros vecinos, de pronto, con un hermano de sangre, con nuestro padre, con nuestra madre. Meditemos por un instante dónde el Señor me está llamando a dar testimonio. ¿Qué te dice Dios sobre el Espíritu como persona que capacita y guía? ¿Dónde te está llamando a dar testimonio? Vamos a tener una oración en esta noche. Vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Que Dios tome control de cada corazón, de cada persona. Vamos a orar. Padre maravilloso, en esta noche maravillosa queremos darte gracias por este tiempo tan precioso, Señor. Quizá de pronto hoy no tuvimos o no sacamos ese tiempo especial para ti, pero hoy queremos entregarte este tiempo de calidad, buen Dios. Queremos entregarte este tiempo de calidad. Señor, en esta noche te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a cada vida. Te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, que tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos muestras. Señor, en esta noche queremos preguntarte, quizá, ¿dónde nos estás llamando a dar testimonio? Solo tú conoces nuestro corazón, solo tú conoces nuestra mente, Señor. Solo tú sabes, buen Dios. Muéstranos en esta noche. Quizás si estamos dando gran testimonio en nuestra casa, Señor, con nuestros vecinos, con las personas que nos conocen en nuestros barrios, en nuestros sectores, Señor.
si estamos dando gran testimonio quizá con el señor de la tienda donde compramos, Dios, revélanos, Espíritu Santo, en esta noche maravillosa. Revélanos, reargúyenos de todo pecado, muéstranos dónde debemos arrepentirnos para comenzar de nuevo, Señor. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Señor, gracias por esta palabra de hoy, Señor, donde, Señor, mi corazón se llena de gozo, Señor, al saber que tú estás al control de todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que da el crecimiento, Señor, en todo. Simplemente quieres que nosotros pongamos esa disposición, Señor. Y te agradezco por habernos tenido en cuenta, Señor, por habernos visto con amor para llamarnos a esa gran comisión. Por eso glorifico tu nombre en esta noche. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno y maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias porque recibimos poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque seremos testigos en nuestros sectores, en nuestra ciudad, Señor. Ayúdanos, guíanos a ser personas de paz, donde llevemos tu palabra, Espíritu Santo. Guíanos a hacer paz en medio de nuestro entorno, Señor. Guíanos a hacer paz en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, Señor. Guíanos a hacer lo bueno siempre, porque tú estás en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias. Gracias porque nos estás mostrando y nos estás enseñando, Señor. Nos estás llevando, Señor, dónde debemos comenzar de nuevo, dónde debemos comenzar realmente a dar gran testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, Señor. Sigue mostrándonos, Espíritu Santo. Síguenos guiando donde tú quieras llevarnos y lo que tú nos quieras mostrar en esta noche. Gracias, Padre eterno. Gracias porque de verdad nos injertaste a ese pueblo que es Israel, Padre. Pensaste también en nosotros, Señor Dios. Padre, si no hubiera sido por ti, el Evangelio no hubiera llegado a nosotros, Señor Dios. Padre, es hora de la gracia que hemos recibido, también dar de esa misma gracia, Padre amado. Ayúdanos realmente a ser esos referentes como sal, luz, Padre Santo, empezando por nuestros hogares, Padre eterno. Padre, a veces queremos que nuestras casas, Señor, cambie nuestros hijos, Padre amado, cambie hasta nuestra mamá, nuestro papá y hermanos, y creemos de que el problema es el otro.
Pero Padre, es el momento, Señor, donde tú nos llamas a ver cuál es mi problema, cuál es mi falencia, a mirar en esas habitaciones más internas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Padre, en este momento, muévete con poder, oh Espíritu de Dios. Muévete con poder y revélanos. Saca toda cuanta basura, Señor, nos estorba para acercarnos realmente a ti, eso que nos impide, Señor, realmente que tu presencia llegue a nosotros, Padre, para hacer esa luz y esa sal para los que están a nuestro alrededor, para realmente ser un testimonio vivo, para mostrar un Dios vivo que existe en nosotros, Señor, que tú no te quedaste en esa cruz del Calvario, que realmente tú desafiaste hasta la mismísima muerte. Ese Dios vivo es el que tenemos que mostrar, ese testimonio vivo que vive en todos nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias porque sé que te estás moviendo con poder, Padre, porque es tu poder el que nos va a llevar realmente a dar de la gracia que tú nos has dado, Padre eterno, a mostrar realmente a ese Dios vivo y eficaz que nos hace llevar la palabra. Gracias, Padre eterno. Yo sé que así como te movías y respaldabas a nuestros ancestros, Señor, también hoy nos quieres respaldar y te quieres mover. Gracias, Padre amado. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Amén. Muchas Amén, gracias. amén. Gracias, Yurani. Gracias a todos por estar allí, por ese tiempo de oración. Yo sé que el Señor está trabajando en nuestros corazones fuertemente y Él es el que mejor paga. Él es el que mejor paga y nos recompensa de muchas formas, ¿verdad? El Señor recompensa de muchas maneras. Y lo importante es que amemos lo que hacemos, que lo disfrutemos, porque Él nos ha llamado a disfrutar. Nos ha llamado a gozarnos en medio del servicio, en medio de estar allí haciendo su obra, gozándonos, porque Él dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice eh, en el libro de Nehemías, ¿verdad? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo es el segundo en la lista del fruto del Espíritu Santo. Así que en todo lo que hagamos, la invitación es a tener gozo, aunque haga falta cosas, pero estamos gozosos. Y la actividad de quería hacer una actividad con Kahoot, pero el tiempo no nos va a dar. Era una actividad toda divertida, pero lástima que el tiempo no nos da. No quiero pasarme, ya nos quedan 3 minutos, pero gloria a Dios. La actividad de esta semana está en la página 68. Yo la voy a estar publicando, pero está ahí en la página 68. Para que vayamos avanzando en ella. Hay que llenar un cuadrito que está allí en la página 68. Llenamos el cuadrito y compartimos con alguien muy allegado, dice allí en el módulo. ¿Listo, mis hermanos? Les estoy compartiendo en el chat. Que el Señor les bendiga grandemente, que la paz y el amor del Señor Amén. los envuelva. Muchas Un gracias. abrazo, Bendiciones. un abrazo. Bendiciones. Que tengan buen Muchas gracias, descanso. bendiciones. Tengan un bonito Dios los bendiga. descanso Bueno, buenas reparador. noches. Que el Señor lo bendiga grandemente a todos y Amén, a Dios lo todas. bendiga. Amén, amén, Un igualmente. abrazo. Amén, gloria a Dios. Mañana bendiciones.